Nosotros es digno de estar aquí, Señor, en este momento. Todos nosotros, Padre, hemos pecado y hemos desobedecido, Señor, tu ley. Hemos pecado, Señor, y hemos desobedecido tus mandamientos. Señor, te queremos pedir en este día que tú obres a través de tu palabra, Señor, y que nos instruyas como iglesia. Que tú bendigas, Señor, a tu pueblo, Padre, en gran manera. Háblanos, Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender la magnitud y la dimensión de lo que el pecado hace en nuestras vidas. Y que como iglesia, en este día, Agua Viva sea una iglesia sana, Señor. Una iglesia en la cual tú puedas poner tu nombre siempre. Donde cada persona que pueda entrar por las puertas de este lugar pueda ver tu gracia. Pero también que como iglesia podamos honrar tu santidad. Ayúdanos en este día, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios 5, hermanos, por favor, vamos a tomar tiempo para leer esta porción, hermanos, en la cual vamos a adentrarnos en este día. Preste mucha atención, por favor, hermanos, y siempre les doy el consejo igual de que trate siempre de anotar, hermanos. Anote, aprenda, subraye. No es pecado subrayar su Biblia, hermanos, no es irrespetuoso, es para que usted aprenda, para que nunca olvide lo que la palabra de Dios nos dice respecto a temas complejos como este. Dice el apóstol Pablo así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien de haberos lamentado para que fuera quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, los avaros o los ladrones o con los idólatras, gracias, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Sin duda alguna, hermanos, estamos delante de uno de los textos más difíciles que pudiéramos tener, y no por su complejidad de exposición, hermanos, porque lo que Pablo dice aquí es muy claro, sino por su malinterpretación, por la manera equivocada en la que muchas iglesias, hermanos, han practicado o han hecho este proceso llamado disciplina, pero también, hermanos, por la permisión y la omisión de este tipo de práctica o de mandato dentro de la misma iglesia. Y existen dos vertientes, hermanos, existen dos extremos. Uno
es el extremo de llevar todo pecado de una persona públicamente ante la iglesia. Y el otro extremo, hermanos, es de permitir que todas las cosas sucedan y mantenerlas ocultas debajo del agua, en las sombras, para que nadie se entere, porque no debemos de juzgar a nadie. Y entonces estas dos vertientes, estos dos extremos, están llevando a que la iglesia haga las cosas en el extremo primero, hacer las cosas de una manera en la que no manifiesta ni expresa de ninguna manera la actitud ni la forma en la que Dios lo estableció, no refleja su carácter. Y en la segunda, donde no refleja la santidad ni la importancia que la iglesia debe de tener como un pueblo santo delante de Dios. Entonces, por ahí donde alguien decía, los extremos son malos, hermanos, claro que los extremos son malos. Cuando hablamos de ejercer disciplina, para muchos, hermanos, la palabra disciplina es una palabra que causa cierto descontento. Y hermanos, a nadie de nosotros nos gusta ser disciplinados. A nadie de nosotros nos gusta que nos digan que estamos haciendo las cosas mal. A nadie de nosotros nos gusta que nos digan o nos señalen algo que estamos haciendo erróneamente. A nadie nos gusta, aunque la persona que me lo está diciendo tenga la razón, aunque la persona que me lo está diciendo tiene todos los argumentos y los elementos para decirlo, a nadie nos gusta ser recriminados. Sin embargo, hermanos, la disciplina es necesaria porque la disciplina es una expresión de amor. Miren lo que dice la Biblia, hermanos, en el libro de Hebreos 12, por favor. Vamos a ir desarrollando, hermanos, el tema de la disciplina y entraremos en nuestro texto para ver un ejemplo de ello. En este caso, Pablo hablando a la iglesia de los Corintios. Pero veamos ahí Hebreos capítulo número 12, hermanos, por favor. Hebreos 12. Note lo que dice la palabra del Señor, hermanos, respecto al tema de la disciplina. Dijimos hace un momento que la disciplina es una expresión de amor. Miren lo que dice, hermanos, capítulo 5, versículo 12 de Hebreos, dice de la siguiente manera: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige, diciendo, hijo mío, escucha, hermanos queridos, no desprecies, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes o no te desanimes cuando eres reprendido por Él. Note el 6, hermanos. Porque el Señor al que ama, ¿qué, hermanos amados? Disciplina y azota o corrige a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, hermanos, vemos claramente que la disciplina, hermanos, es una expresión de amor. Muchas veces, hermanos, pensamos que la disciplina es una expresión, hermanos, de juzgar o de criticar o de menospreciar a una persona por las malas experiencias y los malos ejemplos que hemos visto. Sin embargo, hermano, la disciplina que Dios nos manda a ejercer es mostrarle a la persona que ha pecado, la persona que ha ofendido, que se le ama y que necesita ser corregido. Porque si algo va a pasar, hermanos, cuando no corregimos el pecado, es que la persona que lo está practicando o va en pos de él va a ser destruido y sufrir las consecuencias de él. Por eso es importante, hermanos, disciplinar a tiempo, porque la disciplina, más que reprensión, la disciplina, más que cualquier otra cosa, es enseñanza y corrección. Vea que el autor de Hebreos pone el ejemplo de los padres con los hijos, verso 7, ahí mismo en Hebreos. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Vea la pregunta del autor de Hebreos, porque ¿qué hijo es aquel que en el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿qué dice el autor de Hebreos, hermanos? Entonces son bastardos, palabra muy fuerte, son bastardos, no hijos. Entonces ustedes no son hijos amados, no son legítimos. Hermanos amados, la disciplina es un aspecto que todos debemos llevar en nuestra vida diaria. En el hogar, en el lugar donde trabajamos hay corrección, hay disciplina, pero también en la iglesia, hermanos.
Y cuando hablamos de la disciplina en la iglesia, a muchos no nos gusta oír de esto. No, en la iglesia es un lugar donde debe estar el amor. Y claro que debe estar el amor en la iglesia. Es que en la iglesia debe haber misericordia. Claro que en la iglesia debe de haber misericordia. Pero si hay algo que en la iglesia no debería de haber, no debería de permitirse y no debería de tolerarse, hermanos, ese es el pecado. Porque el pecado no solo destruye nuestra comunión con Dios, afecta a la congregación misma al grado de llegar a contaminar a todos aquellos que la practican. Entonces, amados hermanos, la disciplina es una parte fundamental en el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Vamos a entrar a ver cómo es esta medida disciplinaria y cuándo se tiene que aplicar y de qué manera y cómo es el procedimiento, hermanos. Pero algo como iglesia debemos entender: cuando alguien es disciplinado, hermanos, es por amor a esa persona y es para evitar la corrupción de esa persona. Hemos estado viendo semanas atrás acerca de lo que el pecado hace. Vimos lo que el pecado le hizo a Ananías y Zafira, ¿cierto o falso? Vimos lo que el pecado le hizo a David. Vimos lo que el pecado le hizo a Adán y a Eva. O lo hemos mencionado, no lo vimos como tal, pero lo hemos referido. Y la semana pasada vimos lo que el pecado le hizo a Acán. El pecado es destructivo, mis hermanos. El pecado destruye la vida de quien lo practica. Destruye la vida de quien lo rodea. Pero gracias a Dios, aun cuando ese pecado está y hay arrepentimiento, Dios perdona, hermanos. Gracias a Dios por ello. La disciplina entonces se ejerce para aquellas personas que no han tenido un proceso de arrepentimiento. El Señor Jesucristo, hermanos, si no vamos a ir por tiempo, Mateo 18, nos dejó un procedimiento de cómo debemos ejercer disciplina. Lo voy a mencionar, quizá un poco parafraseado, porque de memoria a lo mejor no me lo sé tal cual está escrito con punto y coma, pero lo voy a parafrasear. Mateo 18 dice: si tu hermano peca contra ti, ve estando tú y él solos y repréndele. Eso es lo que dice Mateo 18. El Señor insta que la disciplina en primer lugar debe ser privada. Vas con la persona que ha practicado, cometido la acción y hablas con él. Tratas de llevarlo a la comprensión de su falta. Hermanos, y la disciplina, escuche bien, esta disciplina privada no es solamente algo que debe ejercer el pastorado. Es algo que cualquiera de nosotros puede ejercer sabiendo que uno de nuestros hermanos está haciendo algo incorrecto. Pero en privado, dijo Jesús, en privado. ¿Para qué? Para darle lugar a la persona a que pueda reflexionar, recapacitar, pueda ser redireccionada al camino de la verdad para poderlo llevar y guiar al arrepentimiento. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Pero dice Jesús, pero si tu hermano no te escucha, si no quiere no quiere arrepentirse, entonces ve y toma a uno o dos testigos y hablen con él. Ve con dos personas, busca a alguien en quien quede asentado que trataste de hacerlo volver del mal camino. Pero si a ustedes no los escucha, esto quiere decir que la persona no ha desistido de su práctica, no ha desistido de su mala manera de vivir. Entonces dice, dilo a la iglesia. Note que ya no empieza a ser privado, ahora empieza a pasar a ser público. Y si no quiere responder a la iglesia, si la iglesia no responde hacia las exhortaciones de miembros de la congregación, entonces tenle por gentil y publicar. En otras palabras, trátalo como un incrédulo, como un inconverso. Y por ende, mis amados hermanos, ya no puede pertenecer a la membresía y a la congregación por el daño que le puede ocasionar al no desistir de practicar su pecado. Si vamos entendiendo, hermanos, empieza en lo privado y después empieza a trasladar a lo público. Ahora, la iglesia de Corinto, hermanos, en particular, estaba pasando por una situación muy grave y muy difícil. En el capítulo número 1, perdón, versículo número 1, vamos a ver en primer lugar el problema en la iglesia de Corinto. Vamos a ver cuál era el problema que había en la iglesia de Corinto. Capítulo 5, verso 1. Vamos a entrar a nuestro primer encabezado. ¿Cuál era el problema que había en Corinto?
Versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. La traducción, la palabra griega porneia, nos habla de cualquier tipo de inmoralidad. ¿Qué es la inmoralidad? Todos aquellos conductas, parámetros, prácticas, acciones que van en contra de la moralidad que Dios ha establecido. Eso es inmoralidad. Por ejemplo, Dios estableció el matrimonio hombre, mujer, monógamo, es decir, un hombre para una sola mujer, y que deben de estar unidos ¿en qué, mis hermanos? Matrimonio. Todo lo que está fuera de ese parámetro es fornicación, es inmoralidad. ¿Estamos escuchando, hermanos? Eso es inmoralidad. Entonces dice el apóstol Pablo, hay entre ustedes fornicación, hay inmoralidad. Siga leyendo. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Recuerde que ese término se usa para hablar de los inconversos. Cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno, aquí está el pecado, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El problema aquí es que un miembro de la iglesia de Corinto estaba teniendo una relación conyugal, tipo conyugal, una relación sexual con la esposa de su propio padre. Esto es fuerte. Esto no fue que pecó con una desconocida o una amiga de la empresa. Estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre. Probablemente no era su mamá biológica, probablemente era su madrastra, pero el texto no nos dice eso. Simplemente nos dice que estaba teniendo relación con la mujer de su padre. Hermanos, este tipo de acción no solamente era mal visto, o no es mal visto, sino era una afrenta contra el papá directamente. Era un ataque contra su propio padre directamente. O sea, aquí hay varios pecados en este englobados. Hay lascivia, hay lujuria, hay codicia, hay inmoralidad obviamente, hay rebelión contra su padre. O sea, hay varios pecados envueltos en esta acción. Pero dentro de esta iglesia estaba pasando esto. Y dice el apóstol Pablo, mira, esta situación ni siquiera entre los gentiles, ni siquiera entre los inconversos es bien vista. O sea, ni siquiera entre la gente del mundo es permitida. Ni siquiera entre la gente del mundo esto se tolera. Ni siquiera entre la gente del mundo esto es algo lícito o algo bien visto. Ni siquiera entre los gentiles se nombra este tipo de cosas. Pero lamentablemente esto estaba pasando en la iglesia de Corinto. Hermanos amados, cuando nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, podemos caer en cosas que nunca nos imaginamos que podemos caer. Es importante guardar nuestra comunión con Dios, ya como hemos hablado anteriormente. Entonces en esta iglesia, hermanos, estaba pasando un suceso semejante. Ahora, ¿cuál era la actitud de la iglesia referente a esto? Mira el versículo número 2. Y ustedes están envanecidos, están enceguecidos. ¿No deberían más bien de haberse lamentado para que fuera, nota el término, hermanos, quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El apóstol Pablo dice, ustedes deberían de estar lamentándose por esto que está sucediendo. Sin embargo, en lugar de lamentarse, en lugar de dolerse, en lugar de hacer algo, están haciendo como si nada hubiera pasado. Hermanos, recordemos que la ciudad de Corinto era una ciudad, hermanos, altamente perversa, era una ciudad inmoral. Hermanos, la otra vez estaba leyendo algún libro y viendo algunas de ese tipo de películas que sacan de la vida de algunos emperadores del pasado, griegos, persas, romanos. Hermanos, ese tipo de culturas, ese tipo de personajes, hermanos, eran personas altamente inmorales. Tenían relaciones entre hermanos, entre familiares, parientes, sexualmente activos, tenían más de una mujer, eran personas perversas en ese tipo de culturas. Y en la región de Corinto era una región culturalmente pervertida en estos aspectos. Era una ciudad donde se daba la prostitución, se daba la fornicación, las orgías y todo ese tipo de prácticas. Y estas personas que han conocido a Cristo, que están en la iglesia de Corinto, pues vienen de ese tipo de vida, vienen de esa clase de manera de vivir. Y uno de ellos empezó a tener una relación como las personas
de allá afuera. Y dice el apóstol Pablo, ustedes debieron de haberse lamentado. Ustedes debieron de haberse quebrantado con semejante acción. Ustedes debieron de haber hecho algo referente a ese tipo de situación. Pero en lugar de eso, ustedes se jactan. Ustedes están inflados de orgullo. Ustedes están haciendo como si nada pasara. Y lo único que está sucediendo, mis hermanos, es que se está dañando el nombre de Cristo. Hermanos, la iglesia ha sido llamada a ser santa, hermanos. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, ahí mismo contexto nada más, 1 verso 2. Note la carta de Pablo cómo empieza. Y no le dice estas palabras solo por decirlas, sino que Pablo sabía, inspirado por el Espíritu Santo, qué clase de pensamientos, de prácticas había en esta región. Mira lo que dice 1 Corintios 1, 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, ¿qué dice, mis hermanos? Llamados a ser ¿qué? Santos. Pero nada más ellos, pastor, no, sigue leyendo. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y también es nuestro. O sea que la iglesia, hermanos, es llamada a ser santa. ¿Y quién es la iglesia? Cada uno de los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros somos la esposa de Cristo, nuestras paredes. Usted y yo somos la iglesia, hermanos. Y somos llamados a ser santos. ¿Qué quiere decir ese término? Apartados exclusivamente para el Señor. Nos tomó del redil, nos tomó de la, vamos a decirlo así vulgarmente, nos tomó de la bola y nos sacó de esa bolita y nos apartó, nos separó para sí mismo. Como dice en Efesios, para presentar a su iglesia delante del Padre santa y sin mancha. Pagó por nosotros para limpiarnos de esos pecados. Pagó por nosotros para perdonarnos esa deuda y para limpiarnos y hacernos aceptos en el amado, para poder ser santos en toda nuestra manera de vivir, como dice el apóstol Pedro. Entonces la iglesia, hermanos, es llamada a ser santa. Y cuando en la iglesia se toleran o se permiten este tipo de cosas, el nombre que está de por medio no es el tuyo, no es el mío, no es de la denominación, del local donde nos reunimos, es el nombre de Dios el que está en tela de juicio. Porque al ser hijos de Dios portamos el mismo nombre de Él, hermanos. Él vive en nosotros. Y somos llamados a reflejarlo, somos llamados a imitarlo, somos llamados a vivir como Él vivió. Por eso, como veíamos el miércoles, el Señor dijo, ustedes son la sal y son la luz del mundo. Ustedes están puestos para representar el reino de Dios. Y Pablo les dice aquí, ustedes debieron de haberse lamentado para quitar a aquel que cometió tal acción. Ahora, vamos a definir un poco, hermanos, ¿qué es la disciplina? Porque quizá algunos de nosotros dirán, bueno, vamos hablando de disciplina, pero ¿qué es la disciplina? ¿Y a qué se refiere Pablo con quitar a esta persona de ahí? Mire una definición que encontré aquí en un libro de Mark Dever de cómo tener una iglesia sana. Dice lo siguiente: en un sentido amplio, disciplinar es enseñar, que esa es la parte fundamental de la disciplina. Hay que corregir, hay que instruir. Recuerden el libro de Efesios que dice, padres, debemos de disciplinar a nuestros hijos amonestándolos. O sea, hay que decirles, pero instruyéndoles, mostrarles los porqués, las razones, qué es lo que está sucediendo en el entorno. Eso es disciplina. Entonces dice Mark Dever, en un sentido amplio, disciplinar es enseñar, pero en un sentido más estricto, es el acto, escuche bien, es el acto de excluir de la membresía de la iglesia y de la participación en la cena del Señor a alguien, escuche lo siguiente, póngale atención, a alguien que profesa ser cristiano, pero que ha caído en pecado grave y no demuestra arrepentimiento, es decir, no quiere abandonar el pecado. Si escuchamos eso, hermanos.
Disciplinar entonces es excluir a una persona que ha caído en algún pecado grave, que no está dispuesto a arrepentirse. Hermanos, el tipo de disciplina que muchas veces ejercemos cuando alguien peca, porque todos hemos pecado, vuelvo a repetirlo. Algunos hemos pecado de una manera, otros de otra. Pero el tipo de disciplina que hemos afrontado, la gran mayoría de nosotros, y hablo ya en la experiencia de esta iglesia, es que muchas veces hemos sido disciplinados en lo privado. Han hablado con nosotros en lo privado y ahí hemos reconocido la falta, ahí hemos reconocido el pecado, ahí hemos hecho ese compromiso y se han dado frutos de arrepentimiento y todo queda ahí. La disciplina ahí se ejerció. Pero cuando una persona ha practicado el pecado y sigue practicándolo sin haber arrepentimiento de por medio, es ahí cuando Pablo dice: hay que excluirlo. Si estamos entendiendo, hermanos, porque algunos dicen: no, es que hay que avergonzarlo en algunas iglesias. No, hermanos, no. En el caso de Corinto, este personaje estaba practicando esta relación con su madrastra por tiempo. Note que en el 1 dice Pablo: yo he escuchado que entre ustedes hay fornicación. O sea, hermanos, cuando Pablo se enteró de esto y envió esta carta, no pasaron un día, no fue un mensaje de WhatsApp ni un email de 5 minutos. Esto fue tiempo. Desde que Pablo se enteró hasta que Pablo escribió esta carta y la envió y llegó al lugar donde tenía que llegar, esta situación se estaba desarrollando. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. Pero era una costumbre, era algo que se estaba haciendo habitual. Y Pablo dice: todos lo saben. Yo he oído, he escuchado, estoy enterado de la situación y ustedes no han hecho absolutamente nada. La iglesia no ha reaccionado para nada, están dejando que esto suceda. Y eso no debería de estar siendo. Ahora, hermanos, el pastor Miguel Núñez define, escuche, el arrepentimiento de alguien que ha sido disciplinado de la siguiente manera. Escuche lo que el pastor Núñez menciona acerca de lo que es el arrepentimiento en un proceso de disciplina. Dice él: arrepentirse no es simplemente confesar. Un verdadero arrepentimiento da como resultado una experiencia de dolor por el pecado cometido, que impulsa a pedir perdón ante las personas que ofendimos, así como hacer el mejor esfuerzo para reparar el daño o hacer una restitución. Y pone un ejemplo: si alguien roba $10,000 y pide perdón, pero no está dispuesto a hacer el esfuerzo por restituir la suma robada, esa persona no se ha arrepentido. O sea, hermanos, el arrepentimiento no es solamente reconocer: la regué, como decimos normalmente aquí. Me equivoqué, fallé, pequé, pastor, llorar y decir: no debí de haberlo hecho. No, el pecador está dispuesto a pagar las consecuencias de ese pecado, por muy graves que puedan ser, por muy dolorosas que puedan suceder, o por mucha vergüenza que le puedan traer. Él está dispuesto a pagar las consecuencias de sus acciones. Eso es el arrepentimiento. Porque si entonces nomás lo dejamos como me estoy arrepentido de palabra, perdónenme, pero no estoy dispuesto a cambiar o a restituir el daño hecho, eso se llama más como a remordimiento, sentimiento de culpa. Pero el arrepentimiento, recuerde su definición primaria: metanoia es cambio de mente y de acción, cambio de voluntad. No solamente me equivoqué, busco restituir el daño hecho. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Eso es el arrepentimiento que se nos menciona que debe haber en el ejercicio de la disciplina. Cuando eso no sucede, escúchenme, iglesia, cuando eso no sucede, entonces se procede a lo que Pablo va a mencionar. En segundo lugar, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: las instrucciones que Pablo nos dice en un caso así. Versículo 3 al versículo número 5. Vamos a leer juntos. Dice así: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse vosotros y mi espíritu,
con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Vea el 5, hermanos, es increíble. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo dice, después de esto, yo, aunque no estoy ahí físicamente en cuerpo, aunque yo estoy mandando esta carta por medio de escrito, en espíritu, es decir, es como si estuviera yo ahí. Yo, Pablo, como anciano, como autoridad de la iglesia, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ahora, aquí hay una confusión. La palabra juzgar, muy fácil, un término tan confuso para muchos. Es que nadie somos para juzgar. Tú no debes de juzgar. Incluso la Biblia en Mateo nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero el término juzgar que encontramos en Corinto es muy diferente al que Jesús menciona en Mateo 7. En Mateo 7, el juicio que Cristo dice que no debemos ejercer, no juzguéis para que no seáis juzgados, se refiere al criterio de una persona sin que haya pruebas o le conste alguna situación. Es decir, mi idea subjetiva, yo lo que pienso, lo que creo, lo que yo vi, lo que creo que pasó, eso es el juzgar que Cristo dice que no hagamos. ¿Te fijaste que la hermana no le habla a su esposo? Seguro se pelearon, de seguro. Y a lo mejor no se hablan porque X razón. ¿Te fijaste que el pastor hoy no me quiso saludar? No, es que ya es bien pedante, bien sangrón, así es él. Y no te saludé porque a lo mejor estoy ciego, no te vi. O sea, cuando nosotros emitimos un criterio sin un argumento claro, bajo mi idea subjetiva, ese es el juzgar que Cristo dice que no hagamos. Por eso Cristo dice, o por eso escuchamos, con la vara con la que mides, va a ser medido. Hermanos amados, ¿cuántas veces no nos hemos molestado cuando alguien nos dice algo y luego tú, ¿te consta? ¿Estabas ahí? ¿Tú viste? No, ¿verdad? Nos molesta porque decimos, es que no tienes la situación completa y ya estás emitiendo un criterio que no sabes si sucedió o no sucedió. Ese es el juzgar que Cristo dice que no hagamos. Pero el que Pablo usa aquí es un término más utilizado en el ámbito jurídico para hablar de una sentencia por una acción comprobable, por hechos. Si estamos entendiendo esa diferencia, hermanos. Pablo dice, yo ya he juzgado el que tal cosa hizo. Es decir, yo he dado un veredicto. Esto no está en investigación, esto no es mi idea subjetiva, esto no es mi criterio, es algo que está en Corinto, es algo que está pasando, ahí está el culpable, ahí están las evidencias, yo voy a emitir un veredicto respecto a esto. Es como decir, yo déjame leerte la ley, lo que dice de este asunto. Eso es lo que hace un juez. Eso es lo que hacen los abogados defensores y el fiscal. Son los que se encargan de verificar que el juicio que se va a llevar es conforme a la ley y a los hechos. Pablo dice, este es un asunto que está conocido, voy a juzgar con estos hechos. La escritura, hermanos, nuestra norma de fe y práctica es la escritura misma. Para un caso como eso se tiene que usar la Biblia exclusivamente. No podemos juzgar en base a sentimentalismo. Es que me cae bien ese hermano. Es que los líderes, ahora de los líderes, es que es el que más diezma en la iglesia. Es que es la hermana la que dona las cosas para el mobiliario. Y si se va ella, olvídate. No, ella no la voy a disciplinar. No, hermanos, esto no es sentimentalismos. Esto tiene que ver con compañerismo, amiguismo. Si hay pecado, se tiene que tratar como la Biblia nos lo marca. Pablo dice, yo he juzgado al que tal cosa ha hecho. No está diciendo Pablo, pues creo que anda con la... No, tal cual es, te voy a decir cuál es la sentencia. Versículo 4. Esta es la sentencia de Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poniendo a Cristo de por medio como el testigo, hermanos, de todo, reúnanse, ustedes y mi espíritu. Es decir, vamos a reunirnos como congregación, como un cuerpo, en el poder de nuestro Señor Jesucristo, no en las fuerzas, no en nuestra carne, no en nuestra inmadurez, sino en el nombre de Cristo, bajo la guía del Espíritu Santo. Verso 5, aquí está el veredicto de Pablo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo para el día del Señor. Pablo dice, este muchacho, este hombre tiene que ser entregado a Satanás mismo. Ahora,
hay una confusión respecto a este término de qué significa entregarlo a Satanás. Algunos aseveran o aluden a que lo que Pablo está tratando de hacer es que al momento de expulsar a una persona de la congregación, deja de pertenecer o deja de estar bajo la cubierta o bajo la protección de una iglesia local. Es decir, que al ser esta persona excluida de una congregación, queda a merced de Satanás, queda al borde de él. Y Satanás va a hacer con él lo que él quiera, va a estar influido por el pecado. Satanás lo va a maniatar, lo va a destruir. No hay protección, no hay hermanos, no hay iglesia, no hay pastor que estén al pendiente de esa persona. Y lo que va a terminar pasando es que esa persona se va a destruir en el pecado, pero con el fin de que su alma, que ya es salva, pueda llegar al reino de los cielos. Hermanos, la salvación no se pierde. O fuiste salvo o nunca lo fuiste. Esa es la doctrina. Pero nadie está exento de caer en pecado. Pero déjenme decir una cosa, hermanos. Y bueno, aquí me voy a adelantar un poco a la historia. Este hombre que vemos, lo vemos en 2 de Corintios, regresar arrepentido. ¿Y a qué voy con esto? ¿Por qué lo menciono? Porque una persona que es salva no vive deleitándose en el pecado. Dios lo trae otra vez. Sus ovejas oyen su voz, Él las conoce y lo siguen y nadie las apartará de su mano. ¿Sí me está escuchando, hermanos? Un cristiano genuino verdaderamente, un cristiano genuino, un cristiano que ha sido salvo por la fe, regresa a Cristo. A lo mejor no regresa como se fue, pero regresa al Señor. Él lo trae, es su oveja, es su hijo, por muy perdido que esté. Por eso de que dicen, es que se fue de la iglesia y hermano ya vive en el mundo y nunca volvió a la iglesia, pero era cristiano. A lo mejor nunca lo fue. A lo mejor nunca lo fue. Con eso de que hoy está de moda, repite esta oración y sé salvo, la mayoría de la gente cree que son algo que no son. Pero este hombre, hermanos, dice Pablo, este hombre debe ser entregado, es decir, debe ser sacado de la congregación. Debe quedar a merced de Satanás, para que su carne tal vez sea destruida a fin de que el Señor lo recoja después. ¿Te acuerdas de Sansón? Que él quedó pelón, sin agraviar. Ahí en los postes del templo, sin ojos, sin pelo, sin pena, ni gloria, sin el Espíritu influyendo en su vida, siendo un juguete para entretener a los enemigos del pueblo de Dios. Y en ese último momento Sansón dijo, Señor, por lo menos esta vez devuélveme mi fuerza y cobrar venganza por mis ojos a los enemigos, destruir a esos enemigos tuyos que están burlándose por causa de mí. Señor, dame una oportunidad por lo menos de liquidarlos. Y Dios le concedió eso. A lo mejor muchos van a terminar como Sansón en este caso, sin ojos, pelones, sin pena ni gloria, pero al menos saber que son salvos. No lo sabemos, pero dice Pablo, el tal tiene que ser sacado. Entonces vemos que la disciplina, hermanos, se ejerce a través de un juicio justo, un juicio donde la congregación, su norma de fe y práctica es la Escritura, y donde el Espíritu Santo es quien está guiando esto. Hermanos, cuando hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, hermanos, hacemos un desastre. Pero cuando el Señor opera en su iglesia, porque, hermanos, en paréntesis, esta iglesia es de Cristo, hermanos, no es mía. No es la iglesia del pastor Carlos. Yo estoy aquí porque pues, Dios puso un pastor, pero yo no soy el dueño de esta congregación. Es su iglesia y Él va a guiar a su iglesia. Hermanos, dejemos de confiar en los hombres, pongamos nuestra fe en Cristo, Él es nuestro pastor. Señor, ponnos un buen pastor, Señor, te pido por mi pastor, mira, la anda regando bien feo, pero Señor, te lo pido, esta iglesia es tuya, ayúdalo. Hermanos, porque esta iglesia es de Él. Él ama a su pueblo, Él te ama, Él te compró con su sangre preciosa. Y Él va a cuidar de esta congregación. Pero la congregación tiene que ser consciente de que tenemos que hacer lo que Él nos pide para su congregación. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, está diciendo que este muchacho debe ser sacado un justo juicio por la Escritura, guiados por el Señor Jesucristo, pero que esto no puede ser tolerado. El pecado, hermano, no debe de ser tolerado.
Ahora, ¿por qué? Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. ¿Por qué necesitamos ejercer disciplina? Versículo 6 en delante, sígame por favor. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Lo que Pablo está diciendo es que debemos de disciplinar en la iglesia, haber disciplina para evitar que la iglesia se contamine. Amados hermanos, cuando hay pecado en la congregación y no se trata, y no hay disciplina, y no hay normas, no hay reglas, no hay estándares, hermanos, esa iglesia está destinada a corromperse al grado que la gracia de Dios y su bendición se van a retirar de ese lugar. Mire, escuche. Las iglesias que conocemos, las iglesias liberales que cambiaron su doctrina, que empezaron a permitir matrimonios igualitarios, las iglesias liberales que han permitido que personas ministren fuera de los parámetros bíblicos, sin reglas, sin requisitos. Cuando esas iglesias han dejado que todo el gobierno lo tome un hombre y como caiga, y ahora que predique fulanita, venga, compártanos. Cuando esas iglesias han caído en eso, es porque empezaron a tolerar pecados, empezaron a ocultar cosas, empezaron a guardar cosas. Se les hizo fácil permitirle a varias personas hacer lo que quieran, y la mano de Dios, hermanos, se retira. Y lo único que sucede es catástrofe, y solo queda el cascarón, solo queda en los lugares llenos el púlpito con una persona, pero sin la esencia del Espíritu Santo. Hermanos, cuando tú entras a una iglesia, tú puedes palpar si el Espíritu Santo está obrando ahí o no. Se puede palpar. ¿Te acuerdas de Fines, hermanos? Cuando los israelitas estaban metiendo a las mujeres moabitas al campamento, ¿qué hizo Fines, hermanos? Tomó una espada, su espada, ¿y qué hizo Fines? Traspasó a un israelita que estaba con una mujer moabita en la tienda, los traspasó. Y dice que la ira del Señor, ¿qué? Cesó. Hermanos, en las iglesias se necesitan Fines que estén dispuestos, que estén una iglesia que esté dispuesta a pagar el precio por hacer lo correcto, aunque ese precio sea muy alto, aunque ese precio nos traiga consecuencias personales. Pero tenemos una promesa maravillosa, iglesia: bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Bienaventurados porque padecen por lo correcto. Dijo Pedro, pero triste es padecer por ser malhechor o por ser ladrón, pero padecer por Cristo, hermanos, hay un gozo inigualable, porque la recompensa viene de Dios. Sí, quizá nadie te quiera volver a hablar. Sí, quizá nadie quiera volver a estar cerca de ti. Te van a decir, no, es que porque hasta eso tienen las personas que son disciplinadas. Siempre terminan culpando a otros de sus propios pecados. Como si los otros los hubieran obligado a pecar o a hacer lo que hicieron. Cuando alguien verdaderamente está arrepentido, él no culpa a la iglesia, él no culpa al ministro, él no culpa a los hermanos, él se culpa a sí mismo. Y a final de cuentas se entiende que todo lo que sucede es por causa de sí mismo. Pero ¿sabe qué es la buena noticia? Que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo, hermanos. Hay gozo, hay perdón, hay misericordia. Quizá a lo mejor terrenalmente tendrá que pagar las consecuencias, pero tiene un consuelo: Dios me ha perdonado. Dios me ha perdonado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, dice el salmista David, y su pecado ha sido cancelado. Dice David, bienaventurado. Así que, mis hermanos, la disciplina es necesaria para evitar que la iglesia se corrompa, se contamine. Por eso Pablo utiliza la metáfora de la levadura.
Dice, ¿no sabes que un poco de levadura leuda la masa? Un pecado ahí oculto. Mira, hermano, y esto siempre se lo he dicho a mi esposa, lo hemos hablado siempre con nuestros hijos, incluso en la manera de educarlos. Escuche, siempre le digo esto, si tú le permites a una persona hacer algo incorrecto, se lo vas a tener que permitir a todos. ¿Sabe por qué? Porque va a ser una persona a decir, ¿y por qué él sí? ¿Qué no es eso lo que está pasando con nuestros ministros en las iglesias contemporáneas? ¿Por qué los hijos del pastor no y los de la iglesia sí? ¿Sabe qué es lo que pasa con las iglesias legalistas, hermanos? Que a todos les echan la regla encima, a todos les echan el pecado y le recriminan, pero a uno no los toques, esos no. No, hermanos, si vamos a recriminar el pecado es para cada uno que ha pecado, hermanos, no para unos cuantos. Estamos escuchando, hermanos. Tú le permites a uno hacer algo incorrecto, tú le permites a uno de tus hijos hacer algo que no está bien, los otros ya no te van a respetar. Se lo vas a tener que permitir a todos. Por eso la escritura no nos habla de legalismo, sino nos habla de lo que es justo. Por eso también Cristo nos dijo, velen y oren para que no entren en tentación, porque todo esto que estamos viendo ahorita en Corinto es doloroso, hermanos, es vergonzoso, trae calamidad. Por eso, iglesia, vamos a guardarnos del pecado. Las consecuencias son muy altas y el placer es momentáneo y breve. ¿Sí está escuchando, hermanos? Cristo dice Pablo, límpiense de esa vieja levadura. Su Pascua ya fue sacrificada, ya fueron limpiados con la sangre de Jesucristo. Podemos celebrar esa nueva fiesta con una vida de sinceridad y de verdad, porque esa vida pasada ya quedó atrás, porque eso que yo era antes ya murió en la cruz del Calvario. Pero tenemos que seguir batallando con nosotros mismos mientras Cristo no venga. Hermanos amados, disfrutemos la libertad que Cristo nos ha dado. Disfrutemos de la bendición que es tener comunión con el Padre en oración todos los días. Disfrutemos de poder orar, de poder vivir una vida íntegra y recta, de poder saber que si sufrimos, aunque sea por causa de Cristo, estaremos contentos. Pero no vivamos, hermanos, pensando que seremos absueltos si llegamos a cometer una práctica semejante. Porque el proceso es doloroso. Y como vimos la semana pasada en el pecado de Acán, otros pagan las consecuencias de nuestros propios actos. ¿Tú crees que este hombre no le estaba causando una vergüenza y un dolor a su padre? A su familia, a la gente que lo ama. Porque mira, hermanos, así como ves y podrás ver los hermanos y todo, hermanos, somos una familia y nos duele lo que le pasa el uno al otro. Saber que otro está sufriendo por causa del maldito pecado, uno dice, pobrecito, ¿qué puedo hacer? Pero no te puede hacer nada más. No se puede quedar así. Tenemos que tratarlo. Hermanos, es doloroso cuando tienes que quitarte una extremidad del cuerpo. Es doloroso. Una persona que ha crecido con una o ha sufrido una amputación sabe que esa parte del cuerpo siempre le va a hacer falta. Cuando un cristiano peca y tiene que ser expulsado, hermanos, esa parte le hace falta al cuerpo. Pero es mejor extirparlo que tenerlo infectado ahí. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo se contamina. ¿Por qué dices eso? Versículo 9, por favor, sígame hasta el 11. Mire lo que Pablo sigue diciendo. Nos está explicando por qué tenemos que ejercer disciplina. Versículo 9 al 11. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, con los avaros, con los ladrones. Mira que aquí no está hablando de pecados escandalosos como la fornicación que estamos viendo ahorita. Está mencionando otro tipo de pecados. No se junten con los fornicarios, los avaros, ladrones, idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten, no tengan relación, coinonía, comunión, con ninguno que, subraya esa palabra, hermanos, por favor, con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún
comáis. Y hablar de con él no comas era la manera más fácil de tener una comunión de afecto. Brindarle comida era la forma occidental de demostrar a una persona tu afecto, tu cariño, tu intimidad, era abrirle tu intimidad. Dice el apóstol Pablo, yo les mencioné que no tengan comunión, no tengan coinonía, no se mezclen con personas que se autodenominan cristianos, que están teniendo prácticas semejantes con el tal de relaciones. Pero pastor, Pablo está siendo muy insensible. Porque todos debemos de perdonar, porque todos debemos de amar y de saludar. Sí, pero escucha el contexto. Esta persona aparentemente no ha tenido ninguna necesidad, ninguna intención de arrepentimiento, y por sus acciones da a entender que es un gentil y un publicano. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Escúcheme, debería de ser así. Lamentablemente no lo es. Deberíamos nosotros de poder influir en ellos. Lamentablemente ellos terminan influyéndonos a nosotros. Lamentablemente somos arrastrados por el mal muy fácilmente. Lamentablemente muy pocos podemos guardar nuestras convicciones, nuestro testimonio con personas así. Lamentablemente vamos a ser arrastrados por ese tipo de personas a una actitud hipócrita como la que ellos están tomando. ¿Por qué crees tú que Ananías y Zafira murieron aquel día, cuando la iglesia estaba naciendo y creciendo? Porque Ananías y Zafira iban a ser ese peligro que iba a contaminar la iglesia. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Los quitó, los extirpó, los eliminó. Gracias a Dios, Dios no nos elimina. Simplemente dice Pablo, sáquenlo de entre ustedes. Siempre pongo este ejemplo, hermanos, porque es la única enfermedad que se me viene a la mente. No conozco medicina, pero sé poco, hermanos, porque mi abuelo paterno, que en paz descanse, padeció de gangrena. Y lo primero que te dice el médico cuando detecta que tienes gangrena es, hay que tratarlo. Y si eso no se cura con medicina y la gangrena ha corrido, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que amputarlo. Hermana Judith, sé que es enfermera, ¿para qué lo tienen que amputar? ¿Porque lo quieren dejar cojito? ¿Por qué, hermana Judith? Para que otras partes del cuerpo no se infecten. ¿Sí está escuchando? Dice el Señor, hay que amputar a aquel que se haga llamar hermano y tenga este tipo de conductas. Hay que cortarlo. Para que su pueblo, su iglesia, el cuerpo de Cristo, no sea infectado. ¿Sí estamos entendiendo? A ver si es cierto que estamos entendiendo. Pero amputar o extirpar o expulsar a alguien por cualquier pecado, entonces dijimos, ¿sí o no? No, por causa de un pecado que no se haya ¿qué? Hablen, hermanos, si pueden hablar, no les voy a decir nada. Arrepentido. Ok, ya estamos entendiendo, ¿verdad? Pastor, es que yo no quiero hablarle de que yo pues le debo a la vecina para que no me vayan a expulsar de la iglesia. No, hermano. Le voy a dar un zape porque le debe a la vecina y le voy a decir que le pague. Y si realmente está arrepentida, le va a pagar a la vecina, aunque se quede sin nada. No, estamos escuchando, hermanos amados. Gracias a Dios, hermanos, no hemos tenido necesidad de hacer esto ahorita. Pero también gracias a Dios, hermanos, muchas de las personas que hablo como pastor ya, he tratado, han sido en privado y gracias a Dios he visto un arrepentimiento en sus vidas. Gracias a Dios han seguido. Y eso es una muestra de que realmente han creído en Cristo como su Salvador, de que realmente son salvos. Y siguen adelante, hermanos. Y están entre nosotros y ustedes ni cuenta quiénes son. Porque se les trata igual, porque el amor de Dios es así. Pero cuando haya un infiltrado, diría alguien, un infiltrado, hay que amputarlo. ¿Estamos entendiendo, hermanos, el texto? Es complicado, pero espero estar siendo muy claro. Y por último, hermanos, versículo número 12 al 13, Pablo da la sentencia final. Y esto es el último punto, la sentencia final. ¿Por qué?
¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? O sea, Pablo dice, yo no estoy hablando de los de afuera, porque los del mundo son como son, están en ignorancia, su naturaleza sigue siendo pecaminosa. Vea lo que dice Pablo, no juzgan ustedes a los que están adentro, es decir, a los de adentro es donde debemos de ejercer esto. 13, porque los que están afuera, dice Pablo, Dios los va a juzgar. Ay, hermano, va a llegar un momento en que los del mundo van a ser juzgados por Dios mismo, estarán en el trono blanco. Dios sacará a la luz todos los pecados que han cometido y serán lanzados al lago de fuego. Dice Pablo, yo no estoy hablando de todos los pecadores, no, eso Dios se va a encargar de ellos. Estoy hablando de la iglesia. Verso 13. Entonces mi veredicto, si fuera Pablo un juez con el martillito, mi veredicto es, quiten pues a ese amadísimo hermano, así le llamaban, ay, amadito hermano, lo amamos. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. Wow. Y el amor y la misericordia y la compasión, no, esta persona no es, aparentemente no es hermano. Quítenlo de entre ustedes. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Entonces, según la definición de Mark Dever, la disciplina que ejercieron aquí fue una separación, una destitución, una expulsión de un miembro de la congregación, de la cena del Señor, de todo, para que sea entregado en las manos de Satanás. Y quizá en ese proceso de separación, quizá pueda alcanzar el arrepentimiento allá afuera. Quizá, o si no, si quiere seguir así, quizá nunca fue creyente, quizá nunca fue salvo, y si no, termine su vida en esta tierra. Ahora, hermanos, yo quiero dar unas aplicaciones finales o unos consejos finales para terminar. Número 1, nosotros no somos quien para ejercer un criterio o una crítica desmedida contra personas que han pecado de esta índole. En otras palabras, el que se haga el proceso de disciplina no quiere decir que no le debemos ir hacia la carga encima, insultándolo, ofendiéndolo, diciéndole hasta de lo que se va a morir, porque eso no te corresponde a ti y no me corresponde a mí. Eso le corresponde al Señor. Querer nosotros hacer justicia por nuestras propias manos es como decirle a Dios, tú no eres lo suficientemente justo. Hermanos, Dios es más justo que tú y que yo. Esas situaciones las debemos de poner, como iglesia las debemos ejercer, como estamos viendo, pero eso lo debemos de poner en las manos de aquel que va a encargarse de juzgar, no en las nuestras. No en las nuestras. Muchas personas se equivocan al pensar que disciplinar es ya, cortarlo y mandarle un montón de mensajes ahí, tú nunca fuiste cristiano, maldito, eres un... No, eso no es disciplina. Eso no es hacer justicia. Eso se llama venganza, ira desmedida, venganza que no te corresponde a ti. Aun si tú fuiste el afectado, eso le corresponde al Señor, no a ti. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Porque cuando hablamos de este tipo de temas, hay unos que sacan la santidad que tienen oculta desde ahí y creen que no, que ellos son inviolables, intachables, irreprensibles. No, hermanos. Dice el apóstol Pablo, y Cristo mismo lo dijo, que debemos de tener y debemos de juzgar y tratar como quieran que nos traten a nosotros mismos. Mira, hermanos, todos estamos expuestos a caer. Y así como tú juzgas un caso, ponte a pensar antes de emitir un criterio. ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí? ¿Me gustaría que el pastor lo anduviera divulgando? Porque muchos decimos, no, pastor, ¿cuándo? ¿Cuándo lo va a decir? No, espérame. Aquí hay muchos hijos de Zebedeo. Señor, ¿quieres que mande fuego al cielo y que lo consuma de una vez? No, espérame. Es que sacar a la luz el pecado no te corresponde a ti ni a mí, le corresponde a Dios, hermanos.
Y lo hemos comprobado, hermanos, en nuestra congregación y en nuestras propias vidas. Cuando Dios ha querido sacar la verdad, lo hace sin que tú le digas. Dios no lo ha sacado muchas veces. A veces yo siempre oro de esta manera, siempre digo, Señor, ayúdame, saca a la verdad todo lo que esté oculto, lo que los jóvenes andan haciendo, lo que los ancianos anden haciendo, los diáconos. Yo siempre le oro al Señor así, sácalo a la luz para yo poder hacer lo que tú me mandas. Pero no le estando poniendo detective privado, ni investigadores, ni qué andan haciendo, ni qué anden viendo. No lo hago, porque eso es algo entre ellos y Dios, hermano. No nos metamos más allá de donde Dios no nos permite meternos, hermanos queridos. Estamos escuchando, hermanos. Porque los más bocones son los más carnales. Los que más guardan silencio son los más sabios, hermanos. Porque sabemos cuándo hay que hablar y cuándo hay que callarse. ¿Estamos de acuerdo, querida iglesia? Entonces, hermanos, mi reflexión para ustedes: guárdese del pecado. Guárdese del pecado. Estas consecuencias son a nivel iglesia. Pero ¿qué consecuencias va a traer a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos, a la gente que te ama y te rodea? Esto es en la iglesia y esto es doloroso. Y esto es vergonzoso y esto es difícil de hacer, créeme. Se ve fácil leerlo, pero cuando ya estamos adentro, donde todos los sentimientos y todo está involucrado, donde hay llanto, cuando estamos viendo que alguien va a tener que salir, hermanos, esto es doloroso. Estamos quitando un miembro de nuestro cuerpo. A lo mejor nunca fue parte del cuerpo, porque a lo mejor no era salvo, pero quieras o no, el afecto ahí estaba. Quieras o no, fingía muy bien ser cristiano, era buen actor. Pero es doloroso. Guardémonos del pecado, iglesia. Podrá tener un placer extremo, podrá gustarte, podrá llamarte la atención o causarte curiosidad, pero antes de que des el botón, antes de que des el clic, antes de que hagas la llamada, antes de que tomes la sustancia, piensa lo que va a pasar al momento de ingerir, tomar, llamar, ver. Piensa. Dios es un Dios de misericordia, pero los que lo desprecian también, Dios los tiene en poco. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Póngame atención antes de entrar a la invitación, porque vamos a cerrar esta pequeña enseñanza acerca del pecado. Escúcheme.